hablaremos de la resurrección de Jesús, y tú sabes que esto no es para nada un canal de religión, todo lo contrario, un canal de relación. Pero sin importar de la religión que seas, yo sé que has escuchado de muchas religiones que tienen personas a quienes adoran porque les ayudaron en gran manera o vieron un milagro o aportaron de gran manera, no lo sé, y no me quiero meter a juzgar a ninguna religión, pero lo que yo quiero decirte es que en ninguna religión los ídolos a quienes adoran han resucitado. Solamente Jesús resucitó, nadie más. Y eso demuestra que es el único a quien nosotros debemos rendirle toda gloria y todo honor. Jesús no solamente murió por ti y por mí, sino que también resucitó y está sentado a la derecha de Papito Dios. Bienvenidos al día número 91 en Leyendo la Biblia juntos, con un objetivo de conectarnos a Papito Dios y de llevar a Jesús a muchos corazones, a muchas vidas, de llevar su palabra y extender su reino, obviamente con su ayuda. Para comenzar, cierra tus ojitos y oremos. Amado Papito Dios, gracias te damos porque nos das la oportunidad de leer tu palabra otro día más, de aprender de tus enseñanzas y de buscar a tu Espíritu Santo a través de nuestra oración. Gracias te damos porque sabemos que nos estás escuchando, y el día de hoy queremos pedirte por cada una de nuestras familias. Te pedimos que los ayudes y que les llenes de tu amor y de tu misericordia cada día. No los desampares, Señor. Nosotros quizás no podemos estar constantemente cuidando por cada uno de los miembros de nuestra familia, pero tú sí, Señor. Por eso clamamos a ti para que los cuides, Señor, y también nos cuides a nosotros, y no permitas que nunca nos apartemos de tu lado, de tu presencia. Llénanos de ti cada día. Gracias te damos por todo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Escucha esta profecía bíblica cumplida interesante. La profecía del heredero del trono de David se encuentra en Isaías 9:7 y Lucas 1:32-33. Isaías profetizó que un descendiente de David gobernaría como príncipe de paz y su reino sería duradero. Lucas registra el anuncio del ángel a María sobre el nacimiento de Jesús, quien sería el heredero del trono de David y reinaría eternamente. Esta profecía se cumplió en la persona de Jesucristo, quien nació de la simiente de David y es el Mesías prometido. Su reino no es de este mundo, sino espiritual y eterno, y él gobierna con justicia y paz. La profecía de Isaías se repite en varios otros profetas del Antiguo Testamento, confirmando su cumplimiento en Jesús. No te puedes perder, ya que estos días estamos analizando profecías cumplidas en la Biblia. Comencemos con el día 91. Números capítulo 15. Leyes adicionales sobre las ofrendas. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: después de que hayan entrado en la tierra que les doy para que la habiten, tal vez alguno quiera ofrecerle al Señor una vaca o una oveja, ya sea como ofrenda presentada por fuego, o como holocausto, o como sacrificio para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, o para celebrar una fiesta solemne. Para que esa ofrenda sea un aroma grato al Señor, el que presente su ofrenda deberá añadirle como ofrenda de cereal 2 kilos de flor de harina mezclada con 1 litro de aceite. A cada cordero que se le ofrezca al Señor como holocausto o sacrificio, se le añadirá como libación 1 litro de vino. Si se trata de un carnero, se preparará una ofrenda de cereal de 4 kilos de flor de harina mezclada con 1 litro y medio de aceite. Como libación ofrecerás también 1 litro y medio de vino. Así será una ofrenda de aroma grato al Señor. Si ofreces un novillo como holocausto o sacrificio, a fin de cumplir un voto o hacer un sacrificio de comunión para el Señor, junto con el novillo presentarás como ofrenda de cereal 6 kilos de flor de harina mezclada con 2 litros de aceite. Presentarás también como libación 2 litros de vino. Será una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Cada novillo, carnero, cordero o cabrito deberá prepararse de la manera indicada. Procederás así con cada uno de ellos, sin que importe el número de animales que ofrezcas. Cada vez que un israelita presente una ofrenda por fuego de aroma grato al Señor, se ceñirá a estas instrucciones. Si un extranjero que vive entre ustedes desea presentar una ofrenda por fuego de aroma grato al Señor, se ceñirá a estas mismas instrucciones, porque en la comunidad regirá un solo estatuto para ti y para el extranjero que viva en tus ciudades. Será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes. Tú y el extranjero son iguales ante el Señor, así que la misma ley y el mismo derecho regirán tanto para ti como para el extranjero que viva contigo. Ofrenda de los primeros frutos. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando entren en la tierra a donde los llevo y coman de lo que ella produce, ofrecerán una contribución al Señor. De tu primera horneada presentarás como contribución una torta de flor de harina. Todos tus descendientes ofrecerán perpetuamente al Señor una contribución de la primera horneada.
ofrendas por pecados inadvertidos. Podría ocurrir que ustedes pecaran inadvertidamente y que no cumplieran con todos los mandamientos que el Señor entregó a Moisés, es decir, con todos los mandamientos que el Señor les dio a ustedes por medio de Moisés, desde el día en que los promulgó para todos sus descendientes. Si el pecado de la comunidad pasa inadvertido, ésta ofrecerá un novillo como holocausto de aroma grato al Señor, junto con la libación, la ofrenda de cereal y un macho cabrío como sacrificio expiatorio, tal como está prescrito. El sacerdote hará propiciación en favor de toda la comunidad israelita, y serán perdonados porque fue un pecado inadvertido, y porque presentaron al Señor una ofrenda por fuego y un sacrificio expiatorio por el pecado inadvertido que cometieron. Toda la comunidad israelita será perdonada junto con los extranjeros, porque todo el pueblo pecó inadvertidamente. Si es una persona la que peca inadvertidamente, deberá presentar como sacrificio expiatorio una cabra de un año. El sacerdote hará propiciación ante el Señor en favor de la persona que inadvertidamente haya pecado. El sacerdote hará propiciación y la persona que pecó será perdonada. Una sola ley se aplicará para todo el que peque inadvertidamente, tanto para el israelita como para el extranjero residente, pero el que peque deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende al Señor. Tal persona será eliminada de la comunidad y cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandamiento, quebrantamiento del día de reposo. Un sábado durante la estadía de los israelitas en el desierto, un hombre fue sorprendido recogiendo leña. Quienes lo sorprendieron lo llevaron ante Moisés y Aarón y ante toda la comunidad. Al principio solo quedó detenido porque no estaba claro qué se debía hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Ese hombre debe morir, que toda la comunidad lo apedree fuera del campamento». Así que la comunidad lo llevó fuera del campamento y lo apedreó hasta matarlo, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Flecos recordatorios. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: «Ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos y coserlos sobre sus vestidos con hilo de color púrpura». Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. Tendrán presentes todos mis mandamientos y los pondrán por obra. Así serán mi pueblo consagrado. Yo soy el Señor su Dios, que los saco de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Este capítulo nos enseña sobre la importancia de obedecer las leyes de Dios y cómo aplicarlas a nuestra vida. Primero, Dios les dice a los israelitas que cuando ofrezcan sacrificios deben hacerlo con un corazón agradecido y humilde. Después, Dios les da instrucciones sobre cómo hacer las vestiduras sacerdotales y les advierte que si desobedecen sus leyes habrá consecuencias graves. También se habla sobre la importancia de la justicia y la misericordia. Dios les dice a los israelitas que si alguien comete un error sin saberlo, deben ofrecer un sacrificio para expiar su pecado, pero si alguien peca deliberadamente, las consecuencias serán mucho más graves. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto que acabamos de leer en nuestra vida? Pues, en primer lugar, debemos recordar la importancia de obedecer las leyes de Dios con un corazón totalmente agradecido y humilde. Debemos esforzarnos por vivir una vida justa y misericordiosa y estar dispuestos a pedir perdón cuando cometemos errores. No debemos ser orgullosos. En segundo lugar, debemos recordar que las consecuencias de la desobediencia pueden ser graves y debemos esforzarnos por vivir una vida de obediencia y compromiso con Papito Dios y estar dispuestos a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Debemos ser humildes y no orgullosos, sabiendo reconocer nuestros errores. En resumen, este capítulo nos enseña sobre la importancia de obedecer las leyes de Dios, vivir una vida justa y misericordiosa y estar dispuestos a pedir perdón cuando cometemos errores. Hasta cierto punto es normal que nos equivoquemos y que cometamos errores, pero lo importante está en saber reconocer los mismos errores y saber rectificarlos, por mejorar nuestra vida y también la convivencia de los que nos rodean. Y este es un gran mensaje que nos deja este capítulo. Proverbios capítulo 11. El Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. A los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. En el día de la ira de nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte. La justicia endereza el camino de los íntegros, pero la maldad hace caer a los impíos. La justicia libra a los justos, pero la codicia atrapa a los falsos. Muere el malvado y con él su esperanza. Muere también la ilusión de poder. El justo se salva de la calamidad, pero la desgracia le sobreviene al malvado. Con la boca del impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. Cuando el justo prospera, la ciudad se alegra.
Cuando el malvado perece hay un gran regocijo. La bendición de los justos enaltece la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. El falto de juicio desprecia a su prójimo, pero el entendido refrena su lengua. La gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta. Sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejos. El fiador de un extraño saldrá perjudicado. Negarse a dar fianza es vivir en paz. La mujer bondadosa se gana el respeto. Los hombres violentos solo ganan riquezas. El que es bondadoso se beneficia a sí mismo. El que es cruel a sí mismo se perjudica. El malvado obtiene ganancias ilusorias. El que siembra justicia asegura su ganancia. El que es justo obtiene la vida. El que persigue el mal se encamina a la muerte. El Señor aborrece a los de corazón perverso, pero se complace en los que viven con rectitud. Una cosa es segura, los malvados no quedarán impunes, pero los justos saldrán bien librados. Como argolla de oro en hocico de cerdo es la mujer bella, pero indiscreta. Los deseos de los justos terminan bien, la esperanza de los malvados termina mal. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. La gente maldice al que acapara el trigo, pero colma de bendiciones al que gustoso lo vende. El que madruga para el bien halla buena voluntad. El que anda tras el mal por el mal será alcanzado. El que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. El que perturba su casa no hereda más que el viento, y el necio termina sirviendo al sabio. El fruto de la justicia es árbol de vida, pero el que arrebata vidas es violento. Si los justos reciben su pago aquí en la tierra, cuanto más los impíos y los pecadores. Y en este capítulo pudimos reafirmar algo que les he estado mencionando estos días y que es acerca de las riquezas. Te vuelvo a leer. El que confía en sus riquezas se marchita. Como ya te mencioné, a Dios le agrada que tú vivas y que vivas muy bien. Lo que no le gusta es que pongas tu confianza en el dinero. Si es que tienes la posibilidad, sé generoso, ayuda. Como pudimos leer, esto en realidad es un símbolo de prosperidad. Y yo lo he visto, quien es generoso, quien ayuda, tiene más. Pero quien es avaro, quien es codicioso, quien no paga ni siquiera sus propias deudas, pues realmente no le va muy bien porque no está cumpliendo con sus deberes. Más de que está dando prioridad al dinero. Y me vas a decir, Daniela, pero es que no tengo un trabajo y no tengo cómo pagar, he buscado trabajo y no lo hay. Y tristemente sí, es la situación de muchos lados, pero lo que te puedo decir es que tú tienes talentos y tú tienes dones. Pon esos talentos y esos dones en las manos de Dios y vas a ver cómo Dios te da ideas para que tú puedas crear una fuente de ingreso. Por el contrario, Dios te dará un gran trabajo si es que tú se lo pides. Dios nunca falla, y si es que tú pones lo que anhelas en tu corazón en las manos de Dios, Él lo va a cumplir conforme a su voluntad. No importa la situación que estés pasando, lo que importa es que tengas fe y confianza en Dios, en que Él te va a abrir las puertas correctas y necesarias para tu vida. Pero no dejes nunca de confiar en Él, de ser generoso y de ayudar en lo que puedas. No pongas el dinero en primer lugar, pon la fe y la confianza en Dios en primer lugar. Este capítulo en sí nos da una enseñanza sobre la importancia de la honestidad, la humildad y la justicia, y cómo estas cualidades agradan a Papito Dios, mientras que la soberbia, el fraude y la maldad conducen al castigo. Es un capítulo que nos enseña que ser rectos y bondadosos nos trae bendiciones, mientras que la maldad y la falsedad conducen a la ruina. El capítulo resalta que la humildad y la integridad son la clave para una vida plena y que la sabiduría consiste en actuar con rectitud. Nos motiva a ser generosos y a confiar en Dios en todo momento, sin importar la situación que tú estés viviendo. En resumen, nos invita a vivir con integridad, bondad, generosidad y sabiduría, para recibir las bendiciones de parte de Dios en nuestra vida. Así que sea una persona honesta, justa, generosa. No pongas el dinero sobre absolutamente nada. Recuerda que la fe y Dios y su reino son prioridad antes que los problemas que puedas estar pasando. Cuando tú pones la fe sobre el dinero o sobre los problemas, vas a ver milagros en tu vida. Lucas capítulo 24, la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará.
Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que lo acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asombró y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. De camino a Emaús, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana. Muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. «¡Qué torpes son ustedes!», les dijo. «¡Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas! ¿Acaso no tenían que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras?». Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Jesús se aparece a los discípulos. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. «¿Por qué se asustan tanto?», les preguntó. «¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean un espíritu, no tiene carne ni huesos. ¿Cómo ven que los tengo yo?». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: «Cuando todavía estaba yo con ustedes les decía que tenían que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. «Esto es lo que está escrito». Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto, la ascensión. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. En este capítulo podemos ver muchas profecías cumplidas, ya que la palabra de Dios es totalmente cierta y verdad desde el inicio hasta el fin, porque es inspirada por Dios. Analicemos este capítulo. Está lleno de esperanza, ya que es el capítulo de la resurrección de Jesús. Lucas nos muestra cómo Jesús se aparece a sus discípulos después de su crucifixión, demostrando su victoria sobre la muerte y cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, como ya mencionamos. En este capítulo
Vemos cómo Jesús les explica a sus seguidores la importancia de su muerte y resurrección, y les encarga llevar su mensaje de amor y redención a todas las naciones. También nos muestra cómo Jesús se revela a sus discípulos en Emaús, revelando su identidad en la fracción del pan. Y esto nos recuerda la importancia de reconocer a Jesús en cada día de nuestra vida, en nuestra vida diaria. La resurrección de Jesús nos enseña que no hay situación sin esperanza, que Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas y que su amor es más fuerte que la muerte. Podemos aplicar este mensaje en nuestra vida recordando que a pesar de las dificultades, Dios está todos los días con nosotros, nos fortalece y nos da esperanza para un futuro mejor. Así que recuerda siempre que ya tenemos la victoria gracias a Jesús sobre la muerte. Vivamos con una fe inquebrantable y con una esperanza en Papito Dios. Ponte a analizar este capítulo y reconoce que Jesús murió por amor a ti y resucitó, dándonos la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre todo lo malo que tú puedas imaginar. Jesús te da vida y vida en abundancia. Jesús es quien le da vida a tu vida. Gracias por tu compañía este día. Espero de todo corazón que estas enseñanzas hayan aportado a tu vida y a tu corazón y te llenen de fe, de amor y de esperanza. Que puedas sentir a Papito Dios en tu vida cada día. Te mando un fuerte abrazo. Las enseñanzas del día de mañana están increíbles, no te las puedes perder. Estamos analizando acerca de profecías bíblicas cumplidas y de muchas historias que de seguro aportarán a tu vida y a tu corazón. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.